Buenas tardes, estamos aquí en Arte al Oído, estamos en nuestro segmento del panel, donde vamos a hablar sobre las danzas que están perdiéndose en el tiempo. Estamos aquí con el Magíster en Gestión Pública y Coordinador de Cultura y Esparcimiento UCBC de Trujillo, Ronald Leca Torres. A la vez es director artístico en danza y gestor cultural. Ha sido reconocido a nivel nacional por el Congreso de la República de la Ciudad de Lima, por toda su trayectoria artística y difusor de danzas en el Departamento de la Libertad. Buenas tardes, Magíster. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Contento, en verdad, de poder compartir, ¿no?, esto, lo que es la identidad cultural de nuestras danzas peruanas, ¿no? Muy contento de estar en este panel y con grandes invitados también, ¿no? Sí, muchas gracias. Un gusto también poder estar aquí con usted. Y también por otro lado tenemos al docente que es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, Alejandro Sánchez Reategui, que es grato poder contar con usted. ¿Qué tal? Mucho gusto también. Qué bueno que se aperturen espacios para poder conversar, dialogar y poner perspectivas sobre cosas tan importantes como son las manifestaciones culturales en nuestro país. Que sea una buena conversación y poder aprender y compartir las máximas experiencias. Sí, damos las gracias por su presencia para hablar de este tema tan importante como son las danzas que se están perdiendo en el tiempo. Vamos a los panelistas que tienen un tiempo límite de algunos minutos para responder las preguntas de forma ordenada y sin más que decir, empezamos. Comenzamos con el magíster Ronald Leca y luego sigue el docente Alejandro Sánchez. ¿Qué tipo de danzas se están perdiendo en el tiempo? Bueno, si empezamos con este punto clave, ¿no?, de la pregunta, pues también debemos un poquito abocar un poquito en el tema también con referente a los grupos de danza, ¿no? Para empezar desde ahí. Los grupos de danza en esta actualidad, más lo que nosotros llamamos, un ejemplo, las danzas de luces, las danzas que realmente son comerciales, las danzas que te pueden servir para un escenario, ¿no? Entonces justamente esas danzas son las que más salen a relucir, ¿no? Eso es lo que yo prácticamente he podido apreciar en todos los eventos que yo puedo asistir, ¿no? Y también ver también por intermedio de las redes sociales. Y dentro de está el punto en que realmente nuestras danzas autóctonas, nuestras danzas costumbristas, solamente en qué momento lo utilizan. Por ahí a grosso modo lo veo que lo utilizan para algún concurso de danza que sea de colegios, donde más se utiliza, yo lo veo por ejemplo también es en Lima, ¿no? Pero acá solamente siempre trabajamos con lo mismo, o sea, veo por ejemplo danzas como yo lo puedo llamar una danza de luces, que puede ser una diablada, puede ser el caporales, y se utiliza acá como peruano. El tema de danza, por ejemplo, como un wailers, un festejo, un vals criollo, o sea, son danzas que tenemos que ya, o sea, repetitivamente se utiliza en diferentes tipos de escenarios. Pero lo que sí podría darse o poner ese detalle es que realmente las danzas, por ejemplo, que sea de un Cusco adentro, de un Apurímac adentro, de un Huánuco adentro, o sea, danzas que realmente también dan a relucir la historia de un pueblo, ¿no? Sino que a veces por el color quizás también, eso también se llama un poquito de discriminidad. Discrimina un poquito en el tema del vestuario, ya que el vestuario a veces es muy simple, a veces no se utiliza mucho el tema del maquillaje por ser algo agrícola, ¿no? Entonces son realmente danzas que se quedan en el pasado, o mejor dicho, no se utiliza demasiado, ¿no? Entonces por ese lado lo que nosotros deberíamos y también tratar de dar, ¿no? Porque yo también tuve unos indicios con el Ministerio de Cultura, tanto acá también en Trujillo, el poder brindar también un poquito más, ¿no?, a las danzas autóctonas que tenemos, ¿no?, que están desapareciendo, mejor dicho. Muy bien. Damos pase al docente Alejandro Sánchez. Claro, un aspecto muy importante que se mencionaba es lo histórico, y puesto que nosotros con las danzas podemos entender y comprender cuál es la idiosincrasia de los pobladores. Por ejemplo, hay danzas como la marinera, ¿no?, que son danzas de cortejo, o por ejemplo danzas del sur, que podemos ver cómo ellos reflejan o manifiestan en esta danza una cosecha, un sembrío, o con eso mismo pretenden rendirle culto a sus dioses, a sus apus, ¿no?, al Hanapacha, al Ucupacha. Entonces, mediante eso podemos nosotros comprender por qué se están perdiendo más que todo ello. Primero hay que entender los procesos que se han desarrollado, llámese los procesos migratorios, del campo a la ciudad, donde las personas han tenido que adecuarse a la nueva realidad
como por ejemplo adecuar su quechua al castellano, y podemos ver personas que hablan masticadito el castellano, pero se comunican entre sus familiares o sus vecinos en quechua. Lo mismo con sus danzas. Tuvieron que, por esta misma migración, tuvieron que empezar a dejarlas de lado, y también el capitalismo o la misma urbanización o urbanidad hace que adopten nuevas características y poco a poco se vaya dejando de lado. Lo podemos encontrar, evidentemente, estas danzas, pero tendríamos que remontarnos muy al lugar en específico, no sé, visitar de la convención 2 horas más adentro, y el acceso es complicado, incluso para los mismos pobladores que quieren regresar o añoran regresar a su tierra, pero ahí está la tarea, poder remar contra todo lo que ha ido haciendo que estas cosas se vayan perdiendo, y no solo lo vemos en las danzas, lo vemos con el idioma, lo vemos con tradiciones al momento de sembrar, con las costumbres o la forma en cómo se daban las estructuras arquitectónicas en las mismas poblaciones. Entonces todo ello ha ido mermando, y todo es proceso de la expansión, de la migración y de todo lo que podemos encontrar hoy en día. Pues, pero es la tarea de todos nosotros, con los especialistas y las personas que desde uno u otra ventana podamos aportar para poder revalorizar, que es la palabra que deberíamos buscar, poner en valor lo que tenemos, revalorizar nuestro patrimonio. ¿Cuáles consideran que son las razones principales por las que estas danzas se están perdiendo? Bueno, no hay mucha difusión, para empezar, en los colegios, ¿no? Desde inicial, primaria, debe haber siempre una base, ¿no? Acá, por ejemplo, si no nos vamos tampoco tan lejos, tenemos, por ejemplo, el Valle, lo que es Chiclín, lo que es, por ejemplo, acá Chicama, tiene una danza, por ejemplo, Diablos, tenemos por acá por el Virú, Chao también, ¿no? Son danzas que también, hasta las danzas, por ejemplo, que se utiliza también en nuestra antigüedad, como es los mochicas, ¿no? Trabajar esas danzas también, pero no tiene prácticamente, como decir, un apogeo, o no tiene una base, al menos que realmente el docente o el profesor de danza que realmente quisiera difundirlo, ¿no? pueda difundirlo de la mejor manera, porque a veces lo transgiversamos las cosas, ¿no? Ponemos una coreografía, pero no llega justamente a dar a entender lo que realmente refiere una danza en sí tradicional, ¿no? O también autóctona, porque la idea es que realmente cuando reflejamos una danza en un escenario, tiene que verse lo principal, sus costumbres, sus principios, cómo realmente se inició, cómo darle ese traspaso. Es igual que la marinera, lo que justamente acá conversó, ¿no? Es un juego de pareja, ¿no? Y se empieza desde un enamoramiento, y cómo se va haciendo un proceso hasta llegar a una fuga, ¿no? Entonces, es igual como una persona cuando avanza en la vida, ¿no? Uno empieza de cero, y poquito a poquito va cogiendo sus logros, ¿no? Entonces creo que toda esa base tiene que ser así, y para empezar, o como base, tiene que ser el Ministerio de Cultura, darle ese chance o ese realce de que realmente cada región poder empezar desde los colegios, ¿no? Darle más difusión, darle más cultura, más que todo así gente que, o mejor dicho, gente que realmente sea culta, ¿no? Sin dejar tanto los detalles, porque ahí no solamente implica la danza, implica el tema, por ejemplo, de alimentación, que también se presenta en las danzas, el tema de vestuario, el tema de la etnia, el tema de la lengua, ¿no? Lo sociocultural, o sea, todo enfoca en una danza, o sea, no es solamente en que lo voy a bailar y quedó ahí, ¿no? Sino que realmente debemos llegar a una investigación, o mejor dicho, ya están justamente ahí por ahí procesos de investigación, simplemente darle ese detallito para poder hacer un buen proceso en el aprendizaje de las danzas autóctonas, ¿no? Sumando a lo de la falta de difusión, creo que también la brecha generacional que hay entre los que practican una danza y pues los que podrían hacerlo también es muy distinta. Podemos ver que los grupos de danzas generalmente son de personas adultas, por ejemplo, personas, llámese, no quisieran poner de edad 30 años, pero en cambio, ¿qué están haciendo los jóvenes? Desde el colegio, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo peculiar, que cuando es una actuación por una actividad, llámese aniversario institucional, ¿qué prefieren hacer los chicos? ¿Un mix de trends de TikTok o hacer una danza? ¿Pero por qué prefieren hacer eso? Porque poder acceder al vestuario, nosotros como particulares, es complicado. Aparte de que no había una concientización de poder adecuar y de valorar nuestras danzas, por el medio de que no se hace una difusión correcta, y pues también por esta misma brecha, ¿no? Los jóvenes están más propensos en todo esto de la globalización
a las redes sociales, al celular, entonces, y todo esto se convierte en un círculo vicioso, porque el chico que está en el celular, si no ve que en su TikTok le sale una danza, es porque no se ha difundido correctamente. Y en esta difusión, si es que no se llega, no va a llegar al chico y el chico no lo va a tener al alcance de su mano. Y si no lo tiene al alcance de su mano, no lo tiene mapeado como para que elija o prefiere tomar esas danzas. Después también tenemos, ¿no?, el contexto sociocultural, la globalización, las mismas iniciativas que tenga el Estado, porque por ejemplo, de lo poco que he notado para poder revalorizar las danzas, son iniciativas particulares, jóvenes muy empeñosos en rescatar una danza, pero del Estado, ¿qué hemos visto? O de repente lo está haciendo, pero quizá no es tan limitado. Entonces todo se convierte en un círculo vicioso de difusión, vestuario, la brecha, y lo mismo, las mismas personas que podríamos llegar a compartir estas danzas. ¿Qué historia y cultura nos enseña la danza del pasado? Todo. O sea, acá ahí no hay separación, no hay nada. O sea, si hablamos pues, de nuestras danzas, eso evoca, si hablamos por ejemplo la historia afroperuana, pues no, eso creo que ya de más decirlo, viene desde lo más profundo de África, ¿no? Entonces el querer buscar un origen, o mejor dicho, darle ese detalle de que el pasado nos puede servir a medias, no, simplemente el pasado nos sirve un montón, porque de ahí donde nosotros evocamos a lo nuestro. Sacamos siempre por ahí, como decirlo, la raíz, por ahí una basecita, y cada día siempre en la parte de investigación siempre tiene que haber algo que realmente a recalcar nuevamente. O sea, ya lo tenemos, sí, ¿no? Danzas que pueden ser de luces, como vuelvo a repetir, danzas costumbristas, danzas que también guerreras, ¿no? Todo tipo de danzas siempre tiene, si ya se evocó en una investigación, ya lo tenemos plasmado quizás en libros, quizás en una tesis, ¿no? Quizás en toda esa línea. Simplemente, si viene una persona nueva, un investigador nuevo, porque los años van pasando, ¿no? Y las generaciones nuevas que se están, puede decirlo, reactivando de todo lo negativo que hemos pasado, ¿no? Empiezan a buscar justamente una base para poder trabajar, ¿no?, una investigación nueva y llevar su propia línea. Siempre va a tener que de cada investigador siempre se tiene que sacar una base, ¿no? O al menos sacar, como decirlo, un pedacito de esto, un pedacito del otro, como cualquier investigación, y eso te va a servir solamente como una base para que tú tengas la fortaleza. Entonces estas danzas no se pueden perder, ¿no? Hay muchas danzas muy bonitas, ¿no?, que realmente son, como vuelvo a repetir, autóctonas, y acá, sin irnos tan lejos, aquí en el Valle tenemos también danzas que en una actuación no lo utilizan porque, para empezar, por el tipo de vestuario, el tipo de color, no lo utilizan porque no tiene brillos, porque nunca es llamativo, porque y de ahí partimos desde los papás, porque a la niñita no le quedó bien ceñido, porque no está chiquitito, o sea, realmente, por eso digo, la cultura se ha transgiversado completamente, ¿no? Entonces lo esencial, si realmente es un faldón, si por ahora utiliza una blusa larga, pero estás bailando lo que evoca al pueblo, lo que evoca justamente, que puede ser, ¿no?, tu departamento, tu localidad, tu nación completa, ¿no? Entonces creo que eso se está perdiendo, y yo sé que se puede dar un poquito a poquito, ¿no?, nuevamente ese retomar, ¿no?, de nuestras danzas, pero todo empieza, para empezar, desde casa, y desde un buen instructor que realmente pueda llevar toda esa línea, ¿no? Vamos a encontrar danzas que reflejan o imitan en su misma actuación eso. Por ejemplo, también de la época con la guerra contra Chile, podemos encontrar danzas que destacan, como por ejemplo la marinera. Es una danza que se empezó a tomar mucha más fuerza y se revalorizó después de la guerra con Chile. La marinera haciendo referencia a Miguel Grau como el caballero de los mares, como lo conocemos hoy en día, pero ese contexto ayudó a que se familiarice la canción con la marinera, una respuesta a las acciones que realizó Miguel Grau. Por ejemplo, si nos vamos fuera del país, la cueca, que es una danza chilena, también por allí hubo una contraparte, que la marinera adoptaba algunos pasos de la cueca y la cueca adoptaba algunos pasos de la marinera. Con la invasión de los chilenos y todo ello, ese intercambio cultural hace que las danzas se afiancen, y ellos ganaron su danza, la cueca, nosotros tenemos la marinera. Otra de las danzas también, de las migraciones, las danzas africanas,
pero no propiamente las danzas, sino cómo los instrumentos musicales se adecuaron a las danzas que ya teníamos. Como por ejemplo, los bombos no eran tradicionales de Perú. Con las migraciones llegaron y se fueron incorporando a ser instrumentos de percusión en la danza que conocemos. El cajón incluso también es una variación de instrumentos de percusión que no eran predominantes en el Perú. O por ejemplo en el norte, en Cajamarca, los carnavales, que son una forma de protesta, si es que lo quisiéramos ver, pero también es una forma de burla. ¿Por qué? Podemos ver coplas que se burlan de una autoridad, que se burlan de un sacerdote, que molestan al vecino, que molestan al amigo. Entonces, esa forma de manifestación podemos entenderlas con las danzas como una fotografía de qué es lo que pasa en la localidad. Podemos encontrar de todo. Historia, podemos encontrar arquitectura, podemos encontrar burla, quizá bufonería. Pero encontramos allí la esencia de una población, la esencia de un grupo, de una etnia, la esencia de nuestras raíces. Muy bien. Si les dieran la oportunidad a ustedes, ¿cómo harían para revivir todos estos estilos de danza que se están perdiendo en nuestra vida actual, que es la moderna? En estos tiempos hay demasiada modernidad, las redes, ¿no? Que no es como antes, que a la justa pues no había hasta máximo un correo, un celular recién sencillo. Pero en esta oportunidad justamente para poder empezar es darle justamente a lo que yo he dicho en un inicio, las redes sociales, ¿no? Puede ser ahorita, por ejemplo, lo que está de moda, ¿no? El tema del TikTok, el tema del Instagram, el tema del Facebook, ¿no? Ahorita los Reels, ¿no? Que son así cortos nada más, que también se puede brindar eso. Es más, justamente las mismas compañías publicitarias podrían dar ese punto clave, ¿no? De que se puede difundir eso simplemente de sus, por ejemplo, sus 10.000 o 5.000 que mandan al día, ¿no? Que empiezan a trabajar, que reparten por acá, que agreguen aunque sea unos 100 videos cortísimos, de 15 segundos, 20 segundos que son, pero ya dando a conocer realmente lo que son las danzas, poquito a poquito, porque así sea, obvio que una danza tiene que ser mínimo pues 5 minutos, donde se da a conocer realmente cómo es el proceso, ¿no? Que se puede utilizar para un pueblo, ¿no? Pero simplemente con 15 segundos que se vea como un tips de un paso a paso para que puedan trabajarlo. Igual como ahorita, por ejemplo, hay reels que salen cómo enseñar marinera en 5 minutos, en 3 minutos, ¿no? Igual podría ser también estas danzas que se están perdiendo, ¿no? Cómo aprender así, cómo trabajar el pañuelo, quizás porque no se utilizan, cómo trabajar quizás en un momento una canasta, puede ser, no sé, en la selva se puede utilizar también algún tipo, ¿no? Como una lanza, o sea, todo eso, por ejemplo, danzas que realmente no se están utilizando, evocando, se puede utilizar ahorita por intermedio de las redes, adaptarlo también a ese espacio y a la persona psicológicamente se le queda. O sea, no es cuestión de que solamente lo dejemos ahí, no, porque ya lo vio, ya le gustó. Y luego ya en público, no, yo lo escuché ahí. Yo lo escuché en TikTok, yo lo escuché en Facebook, yo lo escuché en tal reel, entonces realmente, esta es la danza, o sea, ya por ahí les vas interactuando, le vas dando un poquito, o sea, ese, como se dice, estás que le echas la salsita para que realmente ya te venga el plato fuerte en un escenario, ¿no? Ahí por ese lado podemos darle mucho realce y aprovechar estas redes sociales, ¿no? Es cierto, de parte del Estado hay propuestas para revalorizar el patrimonio cultural inmaterial, como son las danzas. Hay resoluciones, hay documentación, pero todo se queda en el escritorio. Lo que se necesita es que esto llegue a la acción. O sea, desafío no creo, simplemente a grosso modo el Ministerio de Cultura, ¿no? Que siendo ahorita prácticamente la base, justamente con la GREL, con todo lo que es el tema de educación, ¿no? Que tenemos, deben simplemente, para mí, al 100%, no solamente poner al maestro de arte, ¿no? Porque ahorita ya tenemos maestro de arte, antes era, por ejemplo, un docente y él tenía que hacerlo todo, bueno, hasta danza, y ellos eran lo que particularmente no contrataban a una persona de fuera, ¿no? Pero ahora ya, o sea, con las plazas que hay, ya existe el profesor de arte, ¿no? Y el profesor de arte te trabaja todo lo que es el tema de lo que es teatro, lo que es música, artes plásticas, danza, ¿no? Entonces, simplemente, o sea, creo que necesitamos una persona idónea en el Ministerio de Cultura, porque esa es la cabeza para que pueda difundirlo, ¿no? Y también otra persona que también dentro de la GREL y todo esto pueda darle
ese clic, ¿no? Ese clic que realmente decir, ¿sabes qué? Quiero que todos los profesores de arte empiecen a difundir lo nuestro, lo que tenemos ya, como decirlo, en el baúl de los recuerdos, hay que abrirlo, sacamos el candadito, ¿no? Y sacamos a relucir esa danza que realmente lo tenemos ahí. Y si se puede dar, sí se puede. Hasta puede haber capacitación también, pero eso también depende de cada justamente persona. Hasta por ejemplo ahorita tenemos promotores, ¿no? Justamente en el Ministerio de Educación tenemos promotores que ellos por ejemplo van a supervisar, ¿no? Yo tengo una amiga que también trabajaba como docente y ahora está como supervisora. ¿Qué es lo que hace? Supervisa en cada pueblo, ¿no? Ya, a ver, ¿dónde te tocó tu plaza? Te tocó por Huamachuco, pero adentro, Sincicá, por acá, o sea, pueblos bien adentrados, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Ya tú te vas a supervisar esto, pero a la misma vez también debería haber un supervisor y a la misma vez también que pueda proyectar también nuestras danzas y instruir, ¿no? Si yo voy, por ejemplo, así y solamente pagarlo a él para que pueda dar ese punto, o sea, eso realmente no hay, o sea, no hay realmente que el Ministerio de Educación diga, ¿sabes qué? Toma tu sueldo y tú solamente te dedicas solamente a esto. Anda y difúndeme a todititos, ¿no? A todititos los pueblos, aledaños, ya sea ciudad, todo, y empieza a difundir tales danzas. Una lista de 5 danzas para empezar, pero que sean realmente las que no se tocan desde hace tantos años, o simplemente ha quedado solamente en un manuscrito. Quedó, ¿sabes qué? Esta danza puede ser así, quedó así, 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 ¿no? Y simplemente no se tocó. Y sí se puede hacer, ¿no? Prácticamente porque todas las danzas nacieron así, ¿no? Empezaron así con su historia, con todo, y luego se agregaron los pasos para a ver, lo adaptamos a esto. Entonces ahí debería haber un promotor, al menos uno, que pueda difundir, por ejemplo, toda la libertad. Buscamos otro promotor así, en cada departamento. Simplemente con eso es más que suficiente. Al magíster Ronald Leca y el docente Alejandro Sánchez, quienes nos hablaron más sobre su conocimiento y experiencia sobre la danza, que sabemos que es una expresión artística y que viene desde los orígenes de la humanidad. También no solo sirve para bailar, sino sabemos que en su antigüedad hacían rituales religiosos o para celebrar los ciclos de la naturaleza. Y también para que el Ministerio de Cultura o los cargos de poderes puedan apoyar a las escuelas de danza, para que sabemos que hay muchos alumnos que tienen el talento, el don de la danza. Y esperemos que siga saliendo más la danza y también que podamos revivir las danzas que ya se han perdido con el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Y pues que espacios así para poder conversar de temas interesantes sean más constantes y podamos quizá repetir la conversación más adelante. Claro, porque esto solamente es ni el 1%, pues si realmente nos cogemos un panel completo, no paramos, pues. Hacemos un coloquio así. Muchísimas gracias, Gracias. Muchas gracias, chicos.